un espacio 830. Nuestra línea telefónica directa es 5526-230057 y 58. Y también por WhatsApp 5548-407230. Estamos esperando tus mensajes y llamadas. Bienvenidos de regreso aquí a su programa, Un Espacio para Ti, por Radio Capital 830 AM. Tenemos por la vía telefónica a Valeria Moy, directora general de México. ¿Cómo vamos? Que nos va a dar un panorama de lo que está sucediendo en lo económico, ¿no, Valeria? ¿Cómo van las cosas? Hola, buenas tardes. Pues, ¿qué te digo? Esa pregunta es como demasiado general y la verdad es que hasta el momento con la información que tenemos, pues no van marchando nada bien, pero todo vislumbra que se va a complicar todavía más. Bueno, a ver, yo hay un análisis que hicimos nosotros. Para tu información, nosotros ya desde diciembre del año pasado pronosticábamos una reducción del Producto Interno Bruto de entre -1 hasta -2%, en ese rango. Por supuesto que no había pasado lo del virus y todo esto. Ahora, pues ahora sí, con la poca información que hay, estamos estimando, suponiendo que va a haber el cierre. Es un cierre parcial, no es un cierre total de la economía el que estamos viendo al menos este 1 de abril, pero si continúa como está, de abril hasta el 31 de mayo, veríamos un decremento de la economía de entre -7 hasta -10%. ¿Qué información tienes tú al respecto? ¿Qué pronóstico? Pues mira, a principios de año la mayoría de los pronósticos estaban en números positivos, muy poquito, muy ligeramente positivos, pero positivos de alguna manera, ¿no? Ya estaban por debajo del 1 la mayoría y ya me parecía muy bajo. Recordar que veníamos de un decrecimiento durante 2019. Ahora, poco a poco, antes de tener idea del coronavirus, ya había empezado en China, pero como que todavía lo veíamos muy lejano y veíamos algunos impactos, sobre todo en las cadenas de suministro, en la parte manufacturera, y se vislumbraba un recorte a la actividad económica de México. Y así fue sucediendo. La mayoría de las casas de análisis empezaron a recortar, pero eran recortes, hombre, relativamente moderados. Hasta hace como 3 semanas fue el primer recorte ya a números negativos. Y los primeros números negativos eran también ligeramente negativos, así un -0.1%, -0.5%. Y de repente pues ya empiezan recortes mucho más fuertes. Credit Suisse. Credit Suisse es uno de los primeros, con -4.5%. Y de repente ya empiezan todos los demás, ¿no? Ya ahora sí que es difícil llevar la cuenta, van alrededor de 36 recortes y eso que apenas estamos empezando abril. Y yo creo que el más drástico que tenemos hasta el momento es el de JP Morgan, que estima un decrecimiento de la economía mexicana de 7% para todo 2020. O sea que nosotros ponemos peor a la economía que el peor de todos. Lo ponen peor que todos los demás. Ahora, cabe mencionar que los demás también... Solemos no equivocarnos mucho, ¿eh? Ojalá se equivoquen en esta ocasión. Ahora, el tema, yo creo que el tema más relevante, bueno, hay dos. Si esto se confirmara, si esta disminución o recesión, o pónganle ustedes el nombre que quieran, de -7% se confirma, sería la contracción más grave o la recesión más grave desde 1932. Es algo prácticamente nunca antes visto y desde luego no en la historia moderna. O sea, 94 no llegó a eso, 2009 no llegó a eso. Entonces, sí estamos frente a paradigmas distintos. Y ustedes mencionaban un tema de, bueno, se va a parar la economía de forma temporal. Y yo ahí preguntaría, ¿sí es de forma temporal? A mí me encantaría que fuera de forma temporal y me encantaría que este mes se acotara y que este mes fuera como muy claro y este día termina y a partir del día que termine abrimos todas las puertas, levantamos las cortinas y a seguir nuestra vida. Yo creo que esta nueva normalidad va a ser complicada acostumbrarnos a ella, porque en este periodo que puede ser de un mes o 2, yo empiezo a pensar más allá de un mes, yo creo que bajita la mano van a ser 2 meses, en ese periodo se pueden destruir muchísimos empleos y en ese camino de destrucción de empleos pueden romperse cadenas de suministro y cadenas de producción. Y eso puede congelar la economía mucho más tiempo de lo que sería imperante dada la crisis. Ahí es donde se necesita una política pública muy específica y muy bien diseñada para específicamente esos sectores. Valeria, ¿cuál es tu pronóstico, Valeria, personal? ¿De decrecimiento? Sí.
pues también tristemente ronda el -6, -7. Y eso estoy suponiendo, estoy casi que cruzando los dedos y esperando que haya una intervención de política fiscal importante, que sé que no va a suceder, pero ya sabes, me gana como el deseo de que sí suceda, ¿no? Si no se va al -10 que estoy planteando Sí. yo. Claro. Sí. ¿Y el tipo de cambio qué ves a fin de año? El tipo de cambio, yo creo que vamos a tener una enorme volatilidad Te ahorita. digo mi pronóstico primero. Venga. 21.50. Porque si no toca López Obrador las reservas. Si no Ahora, toca pues las en teoría reservas, no puede tocar las reservas, ¿no? bueno, pero ese es el asegún de los asegúnes. En un descuido agarra y hace una barbaridad. Que Yo las creo ha que hecho. 21, fíjate que no, yo ahí sí pensaría que ya nos vamos a quedar más alrededor del 23 y eso si las cosas se Con lo que está acomodan ahorita, y salen 23, 24. y salen más, o sea, y sí hay apoyos y demás. Creo Están que cortando el también- peso, están vendiendo en corto el peso y eso tiene un costo muy importante porque la tasa de interés es muy alta. Es muy alta Entonces todavía. tienen que regresar y yo ya veo que ya la devaluación, repito, si no tocan las reservas, ya se dio, ¿no? El consumo interno de bienes extranjeros va a bajar monumentalmente y eso de alguna u otra manera va a ayudar la balanza de pagos y va a ayudar a que la oferta y demanda de dólares se mantenga controlada o hasta menor de lo que es en este momento. Vamos a ver qué pasa con la volatilidad y con el flujo yo creo que hay dos flujos aquí que van a ser bien importantes. Desde luego la parte que está haciendo Banco de México con los swaps y demás ayudan a disminuir esa volatilidad y ese es el objetivo de Banco de México para hacerlo. Pero creo que dos fuentes importantes que tiene el país de dólares pues se van a contraer muchísimo. Una, bueno, de entrada la venta de petróleo, que eso ya dejó de ser relevante en esos momentos, ¿no? Cuando el barril de petróleo cuesta más. El barril, el tambo cuesta $15 y el petróleo que está dentro cuesta 10. Entonces, nada más para que Pero nos Valeria, demos- somos importadores de, No, me queda muy claro. de me queda muy claro gasolinas que y de dejamos hidrocarburos ser- desde hace Me queda muy claro décadas. que dejó de ser una fuente de ingresos en dólares importante. Pero vienen las remesas. Las remesas sí son una fuente bien importante de entrada de dólares al país y esas se van a contraer. Hoy salió el dato de febrero y el dato de febrero fue un dato positivo y todavía de estos máximos para cualquier febrero y demás. Pero hoy salió un estimado de BBV donde creen, y BBV es uno de los que más remesas transporta o trae de Estados Unidos a México, estima que se van a caer 17%. Eso es muy fuerte para grandes economías estatales o municipales específicas, claramente situadas en Michoacán, en San Luis Potosí, en Puebla, que dependen enormemente de las remesas y eso puede también meterle algo de ruido al tipo de cambio. Yo creo que con el tipo de cambio todavía nada está escrito porque más Banco México va a tener que volver a bajar la tasa de interés más pronto que tarde, porque si no este diferencial pues no va a aguantar demasiado. Seguimos pagando una tasa de interés demasiado alta en comparación con el resto del mundo y eso es lo único que ha mantenido cierta entrada de divisas, ¿no? Pero incluso ya con los datos de marzo que presentó ayer el Fondo Monetario Internacional, salieron durante marzo 4.500 millones de dólares. Entonces yo creo que el tipo de cambio todavía vamos a ver una racha bastante volátil y pues sinceramente nadie sabe la magnitud de la tormenta en la que estamos todavía. Estamos platicando con Valeria Moy, directora general de México. ¿Cómo vamos? Buenas noches, Valeria. Te saluda Crispín Barrera. ¿Cómo estás, Crispín? Gracias, bien. ¿Cuál sería para ti la estrategia entonces que deben de seguir? Pues no las grandes empresas que por fortuna tienen cómo apoyar a sus empleados y ya se comprometieron, pero pues los miles de pequeños negocios que tú sabes mueven la economía y generan millones de empleos en este país y corren el riesgo muchas de ellas de desaparecer. ¿Qué es lo que tendrán que hacer finalmente y qué es lo que debe hacer el gobierno federal para apoyar a estos comerciantes? Mira, yo creo que estos comerciantes, estos pequeños empresarios, pequeños y grandes empresarios que son la grandísima mayoría en México, ya están pasando un momento muy complicado y ya empiezan a verse, y todos los hemos visto, los cierres de pequeños negocios. Por lo menos en los rumbos en los que yo me muevo, ya hay claramente bastantes negocios cerrados, locales abandonados porque simplemente no pueden pagar la renta. Yo creo que aquí es donde se necesita esa intervención de política pública. El gobierno tendría que dar un apoyo para mantener el empleo y para que eso que comentaban ustedes al principio, de tener un paro temporal o un freno temporal, sea en efecto temporal y la gente pueda reincorporarse después, pero para eso se necesita que el gobierno, a través de políticas fiscales y a través de apoyos que pueden ser vía prórrogas de impuestos, desde luego con donaciones de impuestos, aunque el presidente ha dicho 1,000 veces que no va a suceder, pero sí un apoyo directo al empleo, a la nómina. No es una cosa de transferencias,
Eso es bien importante aclararlo. No es como te dan una transferencia en efectivo para que cada quien use, porque eso sí incrementa la demanda y puede ayudar un ratito, pero este no va a ser un tema de demanda, esto es un tema de oferta de trabajo. Lo que tienen que cuidar, lo que se tiene que cuidar en este momento es el empleo, y para eso el gobierno tiene que apoyar a estas pequeñas y medianas empresas a que puedan pagar el salario, los pequeños o grandes salarios de sus trabajadores, por lo menos en estos 1 o 2 meses. Tiene que ofrecer un respiro, porque si no, la magnitud del problema va a ser muchísimo más grande. Sí, Valeria, pero a ver, supongamos que el gobierno no apoya a los empresarios chicos, medianos y grandes. ¿Qué deben de hacer los empresarios para librar esta situación tan terrible? Pues muchos no la van a librar. Bueno, ahí Tenemos está. que ser muy claros. Ahí está. Muchos Eso es, no la van a librar, muchos ya no la están librando. Eso es lo que va a suceder, creo, en este Eso país. es lo que está sucediendo. Y bueno, pues sin salvavidas en medio del Océano Pacífico, ¿no? Esto es lo que está sucediendo muy tristemente, porque un empresario pequeño, por más que pueda optimizar, por más, vive prácticamente al día. No son los empresarios los que viven al día, sus pequeñas y medianas empresas viven al día. Y grandes no pueden también. aguantar. Y grandes también, ¿eh? Desde luego que también grandes. Lo que pasa es que algunas grandes, y hago la acotación de algunas grandes, pueden aguantar y pueden tener ciertas estrategias financieras en donde pueden aguantar. Las pequeñas y medianas, pues no pueden, son empresas que viven al día, y lo que estamos viendo, si no hay apoyo, se va a replicar. Y van a empezar a cerrar, y van a empezar a bajar la cortina, y entonces veremos cómo crece el empleo informal, y esto se va a hacer muchísimo más complicado de la situación en la que ya estamos. Valeria, y bueno, ¿qué hay del fondo de contingencia que dejaron gobiernos anteriores, y qué hay de los 500,000 millones de pesos que el presidente López Obrador desde el principio de su administración decía que tenía listos para enfrentar cualquier situación, cualquier crisis? Y por otro lado, sigue apoyando la idea de seguir la construcción de Dos Bocas, del Tren Maya, del aeropuerto de Santa Lucía. Bueno, todos sabemos que esos 500,000 millones de pesos de los que hablaba respecto al combate de la corrupción, eso era una mentira. O sea, pero eso todos lo supimos desde... Ya quedó demostrado. Todos, pero eso era clarísimo que era una mentira, era una cuestión de campaña, y ahorita lo ha vuelto a sacar, ya le rebajó, ya dice que son 400,000, pero sigue siendo una mentira. O sea, ese dinero no existe, ¿no? Así como líquido para usarlo, bueno, evidentemente no. Y los fondos de contingencia, el año pasado, que no hubo ninguna contingencia, pues ya se comieron la mitad, ¿no? El gobierno básicamente usó la mitad de estos fondos de contingencia, de estos fondos de emergencia para caso de bajos ingresos, y nos queda nos queda la mitad de estos fondos que en realidad los van a tener que usar de nuevo, pero no va a ser ni remotamente suficiente. A ver, pensemos, si se para la economía, vamos a suponer un mes, eso te implica que de toda la producción del año, pues tienes una 12ª parte que no se hizo. Simplemente esto te puede guiar para el tamaño del apoyo que se tiene que dar. En Estados Unidos el tamaño del apoyo es 12% del PIB, y los que están actuando menos, países comparables a nosotros, para que no me digan, ay, bueno, pero te comparas con Estados Unidos, países comparables a nosotros, Colombia, Chile, Argentina, sus planes fiscales de apoyo fiscal alcanzan el 5% del PIB. Nuestro plan de apoyo fiscal es 0. Entonces, o hacemos algo o la caída va a ser brutal, y en esa caída los pequeños y medianos empresarios no van a poder hacer nada, se van a tener que reinventar, quién sabe cuándo, después de un golpe brutal en sus actividades productivas. Pues muy triste lo que nos dices. Muchas gracias, Valeria. No, muy triste, pero muy real, ¿eh? O sea, hay que estar conscientes de que eso es lo que se nos viene, querido Javier. Pues Valeria Moy, muchísimas gracias. Además, brillante colaboradora de Así las Cosas con Carlos Loret de Mola. Te escuchamos todos los días. Valeria, ha sido muy amable en platicar con el auditorio de Un Espacio para Ti. Nada que agradecer, encantada. Gracias, saludos. Regresamos con más. Esto es Radio Capital 830 de amplitud modulada, y esto es Un Espacio para Ti, 100% en vivo.